a todo el mundo Ajá. que no pueden mirar mal a Wilton, no pueden hablar mal de Wilton, no pueden mencionar ni una sola palabra despectiva sobre Wilton Vargas, el buen médico y estudio. Pero después de la venganza de Wilton por todo el maltrato que tú le hiciste en el 2025, pues estamos aquí de vuelta. Estamos aquí de vuelta y estamos aquí de vuelta con un episodio que aunque la idea original era regrabar el episodio que se perdió. Pero pues de pronto logramos cuadrar este episodio y creo que es un buen episodio. Es un buen episodio. Tengo altas expectativas. Si usted nos extrañó porque no salió el PPP Extra explica. El miércoles, como de costumbre, no fue que no lo grabamos, se grabó. Vinimos aquí, lo hicimos. No fue que entró un ente vietnamita a hacer que dijéramos estupideces, no. Fue un episodio coherente y bien centrado. Lo primero que me empezaban a preguntar, ¿se fueron a hablar? No. Y además el episodio era de día, los miércoles se graba los martes a la 1, o sea, no. Sí. Pero simplemente cosas que pasan, la computadora y el backup fracasó, así que lo que hicimos, pues no lo vieron solamente las 30 personas que estaban conectadas en el Zoom. Que se lo disfrutaron porque estuvo bueno, estuvo bastante bueno y tuvimos bastante información sobre el bochinche del Banco Popular y otros temas. Que vamos, para beneficio de aquellos, o sea, lo vamos a hacer. Correcto. Pero y vamos a añadir más cosas. Entonces, pues, íbamos a grabar hoy, que estamos grabando, que se graba los miércoles por la noche, lo íbamos a hacer pues reemplazo, pero estábamos cabildeando a un invitado que nos aceptó y está aquí, así que vamos a hablar con él ahora mismo, pero antes, recordándole a todos y todas que, puestos para el problema, estaré ustedes por el mejor, mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com. Y ya tengo la fecha final. El viernes 16 de enero se acaba la oferta de Navidad y octavitas para que tú te lleves el mejor plan de Aeronet, el GigaFaster, con velocidad de 250 megas por solamente $79.50 al mes. Ya lo sabes, $79.50 al mes. Si arrancó el semestre escolar, volviste al trabajo o los regalos que diste en la Navidad, el internet que tienes en tu casa o negocio no te está dando lo que necesitas, cámbiate ahora mismo llamando al 787-273-4143, 273-4143 o visita aeronetpr.com. Recuerda que todos necesitan internet que funcione perfecto, todo 24/7, así que con un solo clic puedes cambiarte al mejor y más confiable de Puerto Rico, el internet de Aeronet, los presentadores de puestos para el problema. Bueno, como les decía, nosotros el plan original era regrabar el episodio que se perdió, pero lo que vamos a hacer es que los temas que hablamos en ese episodio los vamos a tocar de nuevo porque no han perdido vigencia, en verdad ese chisme sigue y tenemos más cosas de ese chisme. Pero usted sabe que toda esta semana el gobierno de Puerto Rico ha estado concentrado vendiéndole al país, a la legislatura, digamos, como le encanta a la Junta utilizar esas palabras, a los stakeholders de distintos temas, lo que ha presentado la gobernadora de Puerto Rico y su equipo económico y fiscal de la reforma contributiva, o la llamada reforma contributiva, la que es ese proyecto de ley gigantesco desde el punto de vista de los recursos que va a requerir para el gobierno de Puerto Rico poder financiar ahorros contributivos a ciertas escalas. Así que desde que salió la reforma, nosotros llevamos un tiempito tratando de coordinarlo con él, pero pues ha tenido mucho trabajo porque, como usted sabe, pues el pana está short staff en el Departamento de Hacienda. No lo vamos a comprometer, pero usted sabe el chisme que le hemos contado, ya usted sabe. Bien, ya me estoy portando bien. Y entonces, esta semana, como vimos que el pana estaba bastante activo y que tenía mucho trabajo, pues decidimos empezar a cabildear con tiempo para ver si podíamos sentarnos con él con calma. A romper la reforma contributiva. Nosotros le hemos dedicado bastante tiempo esta semana. Hemos hablado del tema de los recortes, cómo los benefician, quién se beneficia, quién no. Y cuando hemos empezado a conocer de dónde saldría el financiamiento para la reforma. Pero para entrar en detalle, pues quién más que el autor de la reforma, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, que está aquí con nosotros. Ahí está. Así que qué bueno. Qué bueno que esté con nosotros. Gracias, y bienvenido a Puestos para el Problema. Gracias, estábamos dú. Sé que teníamos eso pendiente hace algún tiempo y no habíamos podido coordinar, pero qué bueno. Qué mejor momento que usted esté aquí, en quizás la pieza legislativa contributiva más importante de esta administración, que obviamente ha sido una promesa de campaña de la gobernadora, ha sido una promesa de campaña de gobierno, también de la legislatura, y pues está aquí por fin. Ya sabemos lo que hay. Así que nosotros hemos hecho un ejercicio
durante el día de hoy de recopilar cierta información ¿verdad? Con cosas que hemos visto, cosas que han salido, cosas que nos hemos ido enterando, así que le vamos a preguntar sobre eso. Pero también a los amigos en el Patreon le hemos pedido preguntas. Tenemos un montón de preguntas. Un montón de preguntas. Y tenemos 31 personas conectadas al Zoom, que típicamente a esta hora los miércoles no se conecta tanta gente. Así que vamos para encima. Secretario, gracias por estar con nosotros. Hoy comenzaron las vistas públicas. Hubo algunas cosas ocurriendo. Voy a empezar por ahí. Nosotros reportamos por la tarde que se le había preguntado a usted sobre el tema particularmente del IBU, de lo que, ¿verdad? De eliminar la exención del IBU en los productos solares. En los temas solares había mucha duda porque cuando uno leía el texto de la medida originalmente, ¿verdad? Como ha sido radicada, también incluía interpretación de que el IBU se iba a pagar sobre el financiamiento, sobre el lease, particularmente esos contratos de Power Purchase Agreement, que es la mayoría de los contratos que tienen las personas en su casa para poder financiar las placas solares. Usted ayer dio una conferencia de prensa que se le preguntó y usted explicó un poco el Estado de Derecho y es verdad, nosotros lo sabemos. Sé que se ha legislado durante muchas décadas para que los leases en Puerto Rico no paguen impuestos, ¿verdad? O sea, el que paga el lease no paga el impuesto. Pero entonces, nosotros nos enteramos esta tarde que trascendió en las vistas públicas y en algunas conversaciones de que le preguntaron sobre ese lenguaje y que usted estaba abierto a revisarlo. Entonces, ¿dónde es que estamos hoy con el lenguaje? Particularmente sobre el IBU en los financiamientos para sistemas de placas solares. Sí. La sección que establece el código para la extensión de IBU para equipos solares establece que es sobre el equipo solar, sus accesorios, y también incluye una disposición en cuanto al arrendamiento. Pero el proyecto también indica que el artículo que busca enmendar esa exención, pues comenzará a entrar en vigor a partir del 1 de julio del 2026. Okay. Para transacciones realizadas a partir del 1 de julio del 2026. Obviamente para dar ese periodo de transición y durante la vista pública hoy, pues se hicieron esos planteamientos, esa preocupación, sin efecto, pues va a cobijar todos, va a implicar que es un nuevo tributo y que se le va a imponer ese tributo a los financiamientos que están actualmente pues bajo esos contratos. Y para que quede meridianamente claro, pues por eso fue que en la propia vista pública pues tuvimos la apertura, le verbalicé a los representantes que trajeron esa preocupación de que en efecto, mira, si hay que perfeccionar el lenguaje para asegurar que en efecto pues no se trastoque, no se cree ese disloque y cree esa onerosidad, pues, hermano, para eso está el proceso legislativo y estamos abiertos a pues que, pero el mismo proyecto de ley en esa enmienda en particular sí decía que comenzaba a regir a partir del 1 de julio del 2026, pero para quedar meridianamente claro, pues creo que quizás hay que perfeccionarlo. Pero entonces, en ese sentido, si yo contratase un sistema solar el 1 de agosto del 2026, ¿sobre qué es que yo voy a pagar el IBU? O sea, además de los artículos, ¿verdad? Además de la placa, además de la batería, ¿sobre qué entonces, con el lenguaje que tenemos hoy, sobre qué entonces yo pagaría IBU? A partir del 1 de julio del 2026, pues entonces pues esa exención quedaría pues enmendada y pues entonces pues ya estaría también en vigor el proyecto, hopefully el proyecto de reforma contributiva pues se haya aprobado. Y por eso es que se lo comenté en la vista hoy, en el balance de intereses, cuando buscamos pues, ver cómo impactamos la mayor cantidad de personas en un proyecto de esta naturaleza, pues este proyecto pues trata de impactar 700, 800 mil familias. De los datos que yo tengo, pues las personas que tienen estos sistemas de placas solares instalados, pues ronda entre los 187.000, 200.000 familias, que aunque en años recientes pues, ha tenido un crecimiento acelerado, pues no son 700, 800 mil familias. Y pues ese fue el ejercicio que llevamos a cabo de pues, si queremos impactar la mayor cantidad de personas, pues vamos a ver cómo hacemos ese balance. Pero el proceso legislativo yo entiendo que es sumamente dinámico. Obviamente los legisladores tienen sus facultades y su poder de poder sugerir enmiendas al proyecto. Ahora bien,
y eso yo creo que están bien conscientes porque pues algo que se discutió en la vista también, que cualquier enmienda pues hay que mantener presente pues el efecto de neutralidad. Así que pues el proceso legislativo es así y yo tenía esa expectativa de que esto iba a ocurrir, de que iban a haber preguntas, sugerencias al lenguaje, así que yo no me sorprende. En una entrevista que dio el director de los GP hoy al Nuevo Día, que él detalla, ¿verdad?, cómo se rompen los ingresos y los recortes en gastos que van a lograr los 550 y pico millones que cuesta la reforma. Él dice que específicamente exención de impuestos de ventas y uso a equipos y accesorios de placas solares, lo que levantaría son 18 millones. Pero viendo el Tax Expenditure Report del 25, que fue el que hablamos en el episodio pasado, el episodio perdido. Y lo hablamos en radio también, que era 70 y pico. Si no me equivoco, el costo estimado de esa exención era casi 80 millones. ¿Dónde es que está ese desfase? Lo que ocurre es que en el 24, si miras el del 2024, y siempre se actualiza todos los años, nosotros todavía no hemos actualizado el al año 2026, pues de ahí es donde salen esos 18 millones. Y yo, pues, si vamos a quizás a pecar de cómo estimar estos recaudos, pues vamos a pecar de conservador. Pero ciertamente el Tax Expenditure Report del 25, pues sí, las cifras son pues los 70 millones de dólares, pero yo estimo que concentrado en los equipos como tal, pues entiendo que ronda la cifra de los 17, 18 millones de dólares. Pues obviamente cualquier enmienda al proyecto que se le haga para perfeccionar el lenguaje, pues hay que pues ver cómo ese número se termina quedando. Sí, oye, le pregunto, secretario, porque si son 18 millones, ¿verdad?, en el estimado conservador, y pues el tax expenditure habla de un poco más, ¿por qué entonces se está considerando esa exención, digamos, cuando nosotros miramos ese informe y ahí hay otras partidas que se pudiesen tocar o que se pudiesen evaluar para recaudar ingresos sin, digamos, entrar en un evento de que, o sea, yo no quiero poner placas solares en mi casa, pero la inmensa mayoría de los puertorriqueños que están poniendo placas solares en su casa lo hacen porque tienen un problema o de costo de luz o de resiliencia de la luz, ¿verdad?, que la luz se fue o lo que sea. Entonces, pues, es una necesidad. Si es tan bajo el estimado, ¿por qué entonces no considera otra partida? Bueno, es que también las discusiones con la Junta de cómo ellos establecen el plan fiscal, de cómo ampliar la base. Y entonces, pues, uno en ese balance de cuando vas a confeccionar un proyecto de esta naturaleza y de esta magnitud, pues empiezas a mirar la base contributiva. En el caso del IBU, empiezas a ver cuán fragmentado está el sistema, o está fragmentada está la base. Pero también tienes que ver al que no impactes el costo de vida de una manera pues que no podamos controlar, que sea incontrolable y cree una incertidumbre en el sector privado. Y ciertamente yo reconozco que personas que han optado por instalar estas placas solares pues responde ciertamente a una realidad que estamos atravesando en Puerto Rico. Pero ciertamente también otro factor pues influye la política pública a nivel federal se ha revisado un poco en cuanto a los incentivos y el tratamiento que se le daba a este tipo de inversión. Ahora bien, el proyecto lo que no interesa imponer una carga onerosa a la clase trabajadora, como bien hemos mencionado. Y yo creo que pues en el proceso legislativo pues esto se va a seguir perfeccionando, y yo esto al final del día mi responsabilidad también es dentro de pues que el lenguaje técnico esté claro y persiga el propósito y visión del proyecto, pues que la neutralidad se mantenga. Y si se trastoca esa enmienda o esa disposición de cualquier manera, pues tenemos que ir reajustando, porque yo quiero que esto se implemente. Y para que se implemente, pues la neutralidad se tiene que mantener. Ok, entonces saliendo un poco ya del tema de las placas, ¿verdad?, que pues ha sido uno de los que más ha dado a discutir desde que se presentó la reforma el lunes. ¿Cuáles son los principios rectores? ¿Verdad?, que estamos buscando detrás de este proyecto? Mira, cuando nosotros estábamos mirando
como parte de los trabajos del comité, obviamente durante el año pasado pues se plantearon y se presentaron, y algunas, ya la vasta mayoría, sobre 10 leyes ya se pudieron firmar, de aspectos específicos que estaban incluidos en el programa de gobierno de la gobernadora. Aumentos a las aportaciones a cuentas IRA, aumentos a las aportaciones a la IRA educativa, y otras exenciones que quizás caducaban, que pues apremiaba pues extender esa vigencia. Por ejemplo, la exención a los hospitales, que caducaba en el 31 de diciembre del 2024 y pues se decidió extender por un tiempo adicional. También tenías pues esta continuidad este programa de los individuos inversionistas, que caducaba también, y pues lo que se está proponiendo es que de 0% pues suba a 4% en estos ingresos pasivos. Y pues ahora en esta, llamámosle segunda fase de la reforma contributiva, habiendo atendido esos aspectos bien específicos, pues uno mira la coyuntura histórica en que está Puerto Rico, la última revisión que se hizo de las escalas contributivas en Puerto Rico, y data más de una década, desde el 2011, y pues mirando las escalas como están, $61,500 en exceso, pues estás tributando al 33%. $61,500 en el 2011, ciertamente no son los $61,500 en el 2026. Y yo creo que pues la clase media, particularmente aquellas personas que no se benefician del programa de crédito por trabajo, pues no habían visto ninguna rebaja contributiva, ningún alivio contributivo desde el 2011. Y en eso pues fue que estuvimos concentrados en esta fase de la reforma, porque aunque el programa de gobierno también indica que se debe revisar la contribución sobre ingresos en caso de negocios y corporaciones, yo entiendo que ese análisis o esa revisión se debe hacer de manera integrada con el código de incentivos, y no se debe ver por separado. Y por eso es que pues mi recomendación a la gobernadora fue: gobernadora, pues en esta fase entiendo que tenemos que atender a los individuos, a la gente, porque entró el programa de crédito por trabajo en el 2021 y ha sido sumamente positivo, pero por cuestión de la fórmula, ya hay muchísimas personas que son parte de la clase media igualmente en Puerto Rico que no ven un peso de ese programa. Y entonces ahí es donde entra la recalibración de las tasas y ampliando los umbrales. Oiga, secretario, y esta pregunta se repitió cuando le pedimos las preguntas a los amigos de la comunidad. Esta mañana, cuando entrevistan al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, él habla, y por primera vez hablan públicamente, sobre estos 280 millones que usted ha mencionado, del tema del descuento del 5 y el 8%. Sin embargo, de hecho mucha gente nos preguntó en la comunidad, porque cuando leen el proyecto de ley, se habla de derogar esa reforma contributiva integral de Ricardo Rosselló, que incluye muchas cosas. Por ejemplo, o sea, yo soy uno que desde hace varios años, mi CPA trapero, Giancarlo Esquilín, me dice, pues cuando llegue el momento de rendir la planilla, pues hacemos una evaluación, y siempre hemos decidido irnos por la contribución alterna. Porque soy servicios profesionales, me conviene, cumplo con Hacienda, o si me retienen ya cumplí, o si tengo que pagar algo, pues mínimo, o me devuelven, ¿verdad? En el caso que sea. Entonces hay mucha gente preocupada porque tenemos muchos contratistas que nos están escribiendo y dicen, pero si van a eliminar esos descuentos o eliminan la reforma contributiva de Ricardo Rosselló, significaría que entonces yo voy a pagar más el año que viene. Mira, no necesariamente, porque la contribución opcional que le menciona es la que se estableció para aquellos que son cuentapropistas, y que se pueda acoger a quizás una tasa más baja, pero que está sobre tu ingreso bruto sin tomar los gastos. Y es más simple llenar tu planilla, siempre y cuando se cumpla con la retención en el origen de esos los 480 que me retengan. De esos pagos.
Eso no se está trastocando aquí. No. Aquí se Ok. está trastocando la contribución opcional, no es la contribución normal, que es la que estamos hablando del descuento, que le aplicaría el descuento. Ok. Así que en ese caso, los cuentapropistas que se estén beneficiando de esa contribución opcional en cualquiera de las escalas que están En todas. establecidas en el código, es que, digamos, es un bucket aparte. Ok. Es un bucket aparte. Ok. La contribución normal, que es la que estamos, a la cual está sujeta la vasta mayoría de los contribuyentes, que son individuos, que es la contribución normal, pues estas son las escalas que les aplican y ahí es donde entra el descuento. Ok. Y el descuento, el racional detrás de eso fue, porque estuve un poco envuelto en esa discusión y tengo el recuerdo, es que pues en las discusiones con la Junta en aquel momento, no se llegaba a un número para acordar de cuál va a ser el beneficio que se le va a dar, en el caso de los individuos en este caso. Y a base de lo que se pudo acordar, pues se estableció el 5% de descuento bajo la ley 257 del 2018, que le aplicaba el mismo 5% across the board, a todas las escalas por igual. Ok. Eso tiene un elemento de distorsión y regresividad dentro de las escalas, porque no es progresivo en el sentido de que le aplica el mismo 5% al que genera $30,000, el que genera $50,000 o el que genera $500,000. Y entonces, bajo la ley 40 del 2020, se le añade ese 3% adicional que lo convierte en un 8%, pero en caso de que de personas que se ganen menos de 100,000. Ok. Y entonces, eso hoy nos cuesta aproximadamente 280 millones. Y esa enmienda, eliminar eso para dar paso a la recalibración de las tasas y a ampliar los umbrales, pues estamos eliminando eso para entonces dar paso a... O sea que habría gente que pagaría más. bien poca gente. Bien poca gente. Bien poca gente. ¿De cuántas personas, de cuántos contribuyentes Estamos está? hablando de menos del 2% de la base contributiva en Puerto Rico. Estamos hablando de menos de 3,000 contribuyentes. Y presumo que son contribuyentes de high earners, o sea, Claro. que se ganan más de $200,000. Claro, están por allá arriba. Ok, así que esos contribuyentes que hasta, si se aprueba este proyecto como está, tenían un descuento, ahora pagarían el 33%. Fíjate que es progresivo. Progresivo, claro, pero sobre el exceso de los 150 Ajá. estarían sujetos al 33%. Al 33%. Nos preguntan, ¿y cuál es la base real de contribuyentes en Puerto Rico? ¿Cuántos son? Si nos dejamos llevar por planilla, son 1.2. 1.2 millones. Ok. 1.2 millones. O sea, eso incluye planilla individuo, Corporativa, corporativa. Individuos, eso es individuos. Eso es Ok. individuos únicamente. Corporaciones, estamos hablando de aproximadamente 52,000 Ok. Ok, entidades que radican como corporación. wow. No sé que eran más, pero... No, bueno. Es que yo sé por dónde viene la pregunta, porque es que hay mucha gente que... y esa pregunta se fue recurrente. Y es que hay gente que dice, bueno, pues él habla de que hay bien poca gente que se gana por encima de $150,000, que lo que ustedes ven la data, ustedes la tienen ese modelaje todo el tiempo. Pero entonces uno mira el consumo en la calle en términos de cosas de lujo, carros caros, distintas cosas que pasan en la calle. Y pues uno se pregunta si hay, ¿verdad?, tan poquita gente que se gana por encima de 150,000 Sí, pesos. hay trabajo que hacer. Ok. Hay trabajo que hacer. Yo vendo al Departamento de Hacienda como que ciertamente tenemos unos grandes servidores públicos, tenemos unos grandes, muy buenos empleados y el sistema ha ayudado un montón en esa fiscalización y añadir visibilidad sobre transacciones que quizás en el pasado no teníamos. Por ejemplo, las 480, que hay mucha gente que la ley 257 la llama la reforma de las informativas. Sí, de la informativa. Pero eso da muchísima más visibilidad de transacciones que pues antes no... Sí, por ahí veíamos. viene mi época favorita del año. Mira, mándame tu celular patronal y tú ves. Ah, sí, qué sí. chulo. Y- Mejor y yo época del creo año. que- Miren, y como tú trabajas con una gente, con unos suplidores que son, mira, así, No, bien y- organizados, bien bonitos. No. Y entonces, pues, cuando tú ves que hay un espacio para aumentar la captación en recaudo mediante la fiscalización, pero sin necesariamente para aumentar impuestos, eso es lo que yo creo que ha logrado apretar Claro. esas tuercas un poco. Y eso también da paso a que, pues, una vez tengas todos esos recaudos, pues da paso a que puedas quizás ser un poco más agresivo con rebajas contributivas.
quiero ir sobre el... No sé si contesté la pregunta. Sí. Si acaso Sí. no te contesté algo, me lo dices. Pero sí, no, y te iba a hacer una pregunta de seguimiento. Porque esa iba a ser mi segunda pregunta. Hay algo que siempre me encabrona de las 480, pero te la seguimos ya mismo. Otra de las fuentes de ingreso de la reforma es que hay algo de un 4% a las ganancias de capital. Es que honestamente no me está muy claro si es que es un 4% adicional o si es algo específico para los que tengan decreto. Pero en este proyecto. Sí, no. No estoy seguro que es en este proyecto, pero en uno de los proyectos que se presentaron en Por eso, en los paquetes de esta semana. En la pasada sesión, es el equiparar el residente de Puerto Rico que no tiene un decreto bajo las disposiciones de individuo inversionista. 2022 for all. Eso equiparar eso tiene un costo aproximadamente de unos 60 millones de dólares, 80 millones de dólares, pero entonces eso no se puede ver separado del proyecto que le da una continuidad al programa de los inversionistas que sí tienen decreto, que de 0% se está aumentando al 4%, así que se está equiparando a 4%. Y entonces pues eso debe generar algún tipo de recaudo que mitiga el impacto. Ya entendí, ya lo tengo más claro. Bueno, antes de continuar, amigos y amigas, si en el 2026 tienes como resolución pagar menos Hacienda. Bueno, pagar menos Hacienda siempre. Ahorita vengo con un anuncio de eso. Pero si lo que quieres es comer saludable, mejorcito. Bueno. Oye, ayer salimos en Guapa ahí en el juego de los Cangrejeros y nos veíamos viendo. Yo estrené el miércoles en ABC. Ah, sí. Y la gente te lo decía. Flaquito, me vi flaquito. Sí, pues qué bien. Pues nosotros usé el traje de los PPP. ¿Lo usaste? ¿El verdecito? Claro, me fui. Oye, qué bien. Pues tengo que buscarte los clips. Tengo que buscar los clips a ver cómo te veía con el traje de Bad Bunny. Pues uno de nuestros aliados en este proceso de la rebajación y de ponernos más saludables y de durar largos años jodiendo la pita es nuestros amigos de Criolite. Criolite te ofrece comidas a domicilio hechas para el gustito y el paladar puertorriqueños que están revisadas por nutricionistas, aprobadas por la Asociación de Diabetes de Puerto Rico, y lo mejor es que te las llevan directamente a tu casa, a tu lugar de trabajo, y las pones en el microondas. Y hoy yo almorcé filete de cerdo con majado de maduro y estaba riquísimo. Sabroso. Ese fue mi almuerzo de hoy, súper rico, y lo mejor, que tenía 40 gramos de proteína. Hoy me tocó chili pavo con arroz, que es bueno. Ese no lo he pedido. Es bien bueno. Y entonces ese mismo viene versión con vegetales. ¿Ah, sí? 25 de 10. Pues ahí lo tienes. Pues si estás buscando un resuelve y que te lleve por el camino del bien y de la rebajación, considera a nuestros amigos de Criolite. Llama al 787-486-8649, 486-8649, o visita criolitepr.com, criolitepr.com. Y recuerda que si haces una orden de 10 comidas o más, la entrega es completamente gratis y hacen entrega a todo Puerto Rico. Así que ya lo sabes, 787-486-8649 o criolitepr.com. Ok, secretario, una de las situaciones que yo creo que más... Porque yo, honestamente, me parece que es una buena reforma. O sea, yo creo que en general, ¿verdad? Uno quisiera que se pueda recortar más, uno quisiera, estoy seguro que bajen el IVU. Que en un mundo ideal quisiéramos otras cosas, pero dentro de lo posible y dentro de la realidad fáctica de que Hacienda lleva 6 años recaudando más de lo que se esperaba. De los estimados de la Junta. Se ha empezado a desacelerar. Está bien, pero sí, hay un poco de eso. Ajá, pero las crisis de liquidez son casos de pasado. Por lo menos por ahora. Sí. Pero lo que creo que ha levantado más oposición, no necesariamente de la legislatura o de la oposición política, sino de la Junta, es la insistencia de que esto entre en vigor ahora. Específicamente para la planilla del 15 de abril. ¿Realmente es posible que esto entre en vigor ahora? Sí. Y puedo virar para atrás a lo de los cuentapropistas, que un colaborador pues me recordó que hay algo sí hay algo en el proyecto que sí beneficia, que no le quita, pero beneficia a esos que se acogen a la contribución opcional. Antes la puerta se te cerraba si a la fecha de la erradicación de la planilla tenías un balance a pagar. O tenías deuda, lo que sea. Si tenías deuda, no te podías acoger. Esto
elimina eso y ahora pues se permitiría. Se permitiría. Eso es un goodie que se está incluyendo. Sí, yo hubiese preferido que no me cogieran el 10% antes, pero está bien, está bien, sí, está bien, ok. Chévere. Roma nos hizo en un día. No, pero no hay como problema. te dije, no me molesta, de hecho no me molesta. Yo lo del 10% lo veo ya como me acostumbré. ahorro obligado. Es que ya me acostumbré. O sea, lo que decía del ejemplo que, o sea, siempre que me siento con nuestro CPA, clean, pues mira, cabrón, me quedaron con cojones. Pero está bien, porque me dice, porque hacemos el ajuste y como nos vamos por la contribución alterna, pues cumplimos. Y ya, y pues dale, pues cool. Ahora pues se flexibiliza un poco para que no... Mira, aquí tu contable te manda un mensaje. Que mucho llora. Que mucho llora. Sí. Ese llorón. Okay, sí. Está bien, pues. Mira, Pero para contestar la pregunta de Luis, bueno... El trabajo para estar ready para un ciclo contributivo comienza meses antes. Y nosotros, pues, este trabajo se comienza 6 meses antes, 8 meses antes de la fecha que nosotros queremos hacer disponible para que la gente pueda radicar. El año pasado fue la fecha más temprana que comenzamos el ciclo contributivo. Fue el 10 de febrero. El IRS, más o menos, siempre abre sus portales o sus programas a finales de enero. Yo todos los años he tratado de, pues, que mejoremos aunque sea un día, para tratar de... pero no hay una fecha establecida en ley para el comienzo de. La única fecha cierta, pues, obviamente, es la del 15 de abril. Por eso, pero la del 15, la ley establece que para poderla extender, tiene que haber una emergencia declarada, pandemia, emergencia, terremoto, lo que sea. O sea, si la gobernadora ha comentado, y usted también lo ha dicho, que hay una posibilidad de que si esto... pues, qué sé yo, pasa algo, Suri se tranca, o en la programación o lo que sea, una vez se aprueba, ustedes estarían dispuestos a tener la fecha de erradicación. Pero entonces no sé si la ley se lo permite. Sí, y eso fue parte de la conversación también en la vista, de si es necesario incluir un lenguaje para eso. Para eso, exacto. Pues en efecto que se incluya. En el pasado, por circunstancias imprevistas, que se ha tenido que atender ese asunto de la fecha límite, pues el efecto negativo, el efecto nocivo de tu radical tarde, pues es una penalidad. Claro. Que se te computan intereses o recargos. Y pues en la inmediatez en el pasado, lo que se ha como que se hace un waiver de eso, ¿no? Lo que se ha establecido es, mira, pues la penalidad, pues el departamento va a ser flexible. Pero ciertamente hay esa preocupación de la propia legislatura de que en efecto no está claro que el secretario tenga la facultad para mover esa fecha administrativamente. Administrativamente. Y yo no estoy para rogarme poderes que yo no tengo. Secretario, en esa misma línea, en la línea de lo que está planteando Luis, hay que hacer una maniobra presupuestaria y fiscal para que, digamos, si se aprueba esta reforma en fast track, no, pero rápido, como ha querido la gobernadora, y como es el compromiso de los líderes legislativos, para que se convierta en ley, para que los contribuyentes que se beneficien, ustedes puedan girar esos reintegros. Digamos, el que le sobraba menos, pues le va a sobrar más, el que quizás tenía que pagar no va a tener que pagar, ¿verdad? Dependiendo de donde esté. Ahora, para poder hacer eso, el número que yo he escuchado estimado es que los gastos del gobierno de Puerto Rico al día de hoy o en este periodo tendrían que estar mínimamente por debajo en 350 millones de pesos del presupuesto operacional aprobado. Entonces yo le pregunto, porque hoy en la vista se le empezó a preguntar al director de gerencia y presupuesto y no ha podido dar certeza ni claridad de dónde estamos hoy con los gastos del gobierno de Puerto Rico. Y yo pensaría, porque cuando yo le escuché, dije, bueno, pues yo veo mis gastos, porque yo entro a la cuenta del banco y veo, pues si se me fue la mano en el palito que me di ayer, pues el presupuesto se me fue. Pues yo pensaría que el secretario tiene también la visibilidad de saber si en la cuenta del secretario operacional del gobierno de Puerto Rico en forma general, pues hay 500 millones de pesos o 350 millones. Se le pregunto, ¿cuál es la situación de cash del gobierno de Puerto Rico atada al presupuesto fiscal? Si se puede certificarle a la Junta que tenemos esa cantidad de dinero, y hablo tenemos porque es de todo el mundo, si tenemos esa cantidad de dinero para poder financiar esa parte para que la gente vea el ahorro el 15 de abril. Sí, y ahí pues entonces entra el cómputo de la eliminación de la enmienda para eliminar el 5 y el 8% de los 280, que eso se tiene que computar como una fuente de financiamiento. Y entonces pues estás hablando de, como tú bien dices, unos
150, 250 millones, que hoy el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, pues, a preguntas de la legislatura, pues, hizo mención de partidas específicas, contratación de servicios profesionales, servicios comprados, renta y utilidades, donde yo personalmente he visto que consistentemente pues lo que se presupuesta no se gasta. Okay. Esto está siendo así también en este año fiscal. Y yo creo que también ha habido un poquito más de disciplina en cuanto a esas partidas, particularmente contratación de servicios profesionales y servicios comprados. Y pues el número mágico para hacer esto posible para este año fiscal, porque ya para el año fiscal 2027... Sí, no, lo van a presupuestar en el presupuesto. Eso va a estar contemplado y me consta que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, pues su meta de presupuesto para el año fiscal 27 está contemplando este ajuste, si le queremos llamar así. Okay. Así que yo no tengo la menor duda de que los ahorros están para poder hacer esto viable para este ciclo. Ahora, pero el cash está. Sí. O sea, hemos gastado menos al día de hoy a ese nivel. Es lo que le pregunto. Sí. O sea, usted puede ir hoy a su cuentita del banco y decir, bueno, en la cuenta tal de secretario tenemos, se supone que hubiésemos gastado tanto y tenemos menos 400 millones de pesos. No sé. Es más o menos. Tal cual como se presentó la propuesta, obviamente las vistas comenzaron hoy. Claro. El proyecto no es ley todavía faltan las vistas públicas ante el Senado. Creo que el propio presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara pues va a llevar a cabo otras vistas públicas donde citará a otros deponentes. Así que pues le toca dar el espacio a ese proceso y entonces una vez el proyecto hopefully sea aprobado, pues los ajustes administrativos que el departamento tenga que hacer para implementar la medida, pues hacerlos. Pero en términos de cómo están desglosadas las partidas para cubrir esta reducción en carga contributiva a los individuos, eso está cubierto, esas partidas. Y yo creo que hubo una petición de varios representantes hoy que se proveyera en detalle cada una de esas partidas, como les acabo de mencionar, contratación de servicios profesionales, servicios comprados, que se detalle por escrito. Y yo sé que no es necesariamente el día a día de Hacienda y del secretario de Hacienda, pero ese gasto reducido en el día a día del gobierno, ¿dónde se está viendo más? O sea, ¿hay una partida particular? ¿Es en salario? ¿Es en alquileres? ¿En luz? No sé. Mira, las partidas que yo he visto que consistentemente tienen en buen español, el underspend, es en servicios profesionales, servicios comprados, renta y utilidades. Servicios profesionales quizás, pues, por alguna razón u otra, pues hay alguna agencia gubernamental, cualquiera que sea, pues tenía muchísimos planes para un año fiscal en particular y presupuestó y proyectó que me va a costar o no se dan los elementos para tú implementar la idea o los planes que tenía, pero ese ejercicio de planificación yo creo que pues quizás hay que revisitarlo un poco y yo creo que esa es la parte que para el año fiscal 2027 la Oficina de Gerencia y Presupuesto pues ha estado sentándose con cada una de las agencias. Mira, realmente vas a poder lograr esto que te estás para esto que te estás planificando o proponiéndote para el año fiscal 27, porque de lo contrario tu presupuesto pues debe ser menor porque no es real que vas a utilizar todo ese dinero y vas a implementar todos esos planes en un año fiscal. Y entonces eso provoca que ese underspend pues se vaya reduciendo esa brecha y entonces si tienes esos ahorros o sobrantes, si le quieres llamar así, pues el gobierno no está para hacer dinero y mantenerlo en una cuenta. Claro. Y ahí es donde, y ese ha sido mi planteamiento siempre. El planteamiento de la Junta, yo creo que un poco restricto. Yo pues creo que van a flexibilizar un poco, hopefully, una vez continuemos las reuniones con ellos, de que para dar paso a medidas de esta naturaleza no tiene que ser imponiendo algún tax o aumentando taxes por otra partida. Yo creo que hay espacio para hacer esa reducción o esos ajustes en gastos y que no sea menos 1 más 1, que sea menos 1 menos 1. Y llegas a ese mismo neutralidad, llegas a ese mismo balance. Yo voy a insistir en eso, porque yo creo que
son públicos los reportes del gobierno de Puerto Rico respecto a los balances en caja, respecto a cómo está el cash flow del gobierno de Puerto Rico, cómo están lo que se proyecta con lo que se va gastando todos los meses, en buen español, los budget to actuals. Y yo creo que hay espacio para hacer esos ajustes, ser disciplinados en ese aspecto para poder dar paso a un medio de esta naturaleza. Me llama la atención que sean los servicios profesionales donde más underspend haya, porque una de las cosas que todavía hay gente que habla del gobierno de Puerto Rico como si fuera un súper coloso gigante gubernamental y que, por ejemplo, Hacienda tuviera los 4,000 empleados que quizás alguna vez tuvo, pero la realidad es que el gobierno de Puerto Rico, tras 16 años de crisis fiscal, pues ha reducido sustancialmente su mano de obra. Hay problemas en ciertas áreas. Y su empleomanía, y mucha de esa empleomanía pues se ha ido compensando con servicios profesionales donde es posible, o donde es muy necesario. Por ejemplo, yo sé que, y por ejemplo, el Departamento de Justicia en algún momento hace 5 o 6 años tenía mucho más abogados por contrato, pero eso yo entiendo que ha habido un tren de quitar esos contratos, excepto casos muy particulares o temas muy especializados, y volver a que la mayoría de litigios de justicia lo llevan los abogados de carrera de justicia. Entonces que quizás por ahí hay algo, y de nuevo, no es específicamente reforma contributiva, pero quizás ya también es tiempo de convencer a la Junta de empezar a contratar más empleados en ciertas áreas. Yo estoy seguro que a ti te hace falta unos cuantos más auditores, inspectores, gente en la calle. El departamento ciertamente está understaffed, pero también yo creo que esas proyecciones de presupuesto de gasto que se han hecho hasta en el caso de nómina, vacantes que no se han podido cubrir ya año tras año, pues hay que empezar a revisitar por qué no se están ocupando esas vacantes en cuestión de, de nómina. A lo mejor algunas no son necesarias, pero algunas sí. O sea, hay áreas. Exactamente. Yo pensaría que las áreas de recaudo, salud, seguridad, etc., o sea, son áreas prioritarias. No, yo sé que en las agencias que están en el área de salud, pues en el caso de enfermeras, hay algunas enfermeras que están por servicios profesionales. Yo creo que no es la intención que servicios esenciales como salud, seguridad, pues se vean afectados con esa revisión o ese detalle que se quiere hacer para poder reducir el gasto. Pero cuando lo ves consistentemente, pues te tienes que empezar a preguntar pues qué estamos haciendo, qué podemos hacer distinto para que pues esa brecha no sea tan grande y pues los balances en caja pues no vean que el gobierno está aquí, pues, tú sabes, haciendo dinero y no estamos haciendo nada para devolverlo. Secretario, hablando de understaff, esta es una pregunta que nos han hecho y nosotros le hemos dado bastante seguimiento a este tema. ¿Cuándo usted espera tener su staff completo de confianza, particularmente los secretarios auxiliares, el puesto que usted tenía, que era el de rentas internas, que ya vamos para el segundo ciclo contributivo que no tenemos? Entonces, pues, pensaría yo que yo sé que usted está bien pendiente, ¿verdad? Y ve el dashboard y ve Sur y todas esas cosas, pero usted necesita una persona que esté pendiente a poder modelarle estas cosas más rápido, porque usted tiene que hacer un montón de otras cosas. ¿Qué ha pasado con eso? Mira, eso, yo tengo que decir, hay un equipo en rentas internas y política contributiva que de verdad yo vivo eternamente agradecido con ellos por todo el trabajo que hacen. La vasta mayoría de ellos son empleados de carrera. Que yo confío mucho en su trabajo y pude trabajar bien de cerca con ellos por muchísimos años. En cuanto a la ocupación de algunas secretarías auxiliares que todavía están pendientes, pues no me puedo enfocar en eso. Yo tengo que asegurarme que este proyecto se presentó y tengo la bendición de haber pasado por rentas internas y poder tener el conocimiento de dónde están las áreas de riesgos y poder asegurarme que este proyecto pues pueda ser una realidad. Así que, aunque es un reto, yo no me puedo enfocar en eso. Yo tengo que enfocarme en que esto se puede implementar. El otro tema que nosotros hemos dado bastante seguimiento es el tema del famoso ERP. La Junta ha escrito bastante. Lo que es el ERP. ERP, este sistema, ¿verdad? Que se supone... Nos los vendieron, la Junta se lo pidió al gobierno. Es uno de los requisitos, ¿no? de la Junta o de promesa. No sé si de promesa, pero la Junta ha puesto como parte para salir de sus milestones, para salir de la quiebra. Y la Junta ha señalado en varias ocasiones, pues primero que el gasto que se ha gastado en este sistema y que no está operacional, o que habían partes operacionales y otras no. Un poco para no aburrir a los amigos que nos están escuchando, lo hablamos un poco y le explicamos recientemente. No puedo mencionar el nombre porque hice el compromiso con el secretario. Ya me están pidiendo, lo estoy aguantando porque hice el compromiso con el secretario que no voy a usar ese, ¿verdad? Usted sabe el epíteto.
Usted sabe de quién estamos hablando. Hay un comentario por ahí que voy a Ajá, escuchar. pero Voy a por escuchar. eso, pero no puedo. Estoy portándome bien. Ajá, ok, dale. Ok. Muy bien. Entonces, Para que nos inviten de nuevo. sí, Digo, sí, para que sí, para que acepte acepten la la invitación. invitación, no. Sí, pero no. Mire, pero entonces, ¿verdad? Y un poco, es un sistema para que Hacienda, OGP y todas las agencias del gobierno de Puerto Rico tengan visibilidad de que una vez que sale el presupuesto aprobado y ¿verdad? Que se adjudiquen las cuentas, todas esas vainas, se pueda girar contra una data para saber con más certeza cómo va el gasto del gobierno, ¿verdad? Y aprobar contratos, gastos, todo ese tipo de cosas. ¿Dónde estamos con eso? Porque si hay una dificultad, digamos, para tener información certera o precisa del gasto del gobierno up to date o lo más certero posible al día de hoy, pues se supone que se hubiese resuelto con el ERP. Entonces, ¿por qué ese sistema no está operacional? Y si va a estar operacional en algún momento dado durante su incumbencia. No, ese proyecto ahora, pues, hay mucha más interacción con la oficina de gerencia y presupuesto, que tiene una parte también, una participación medular en ese proyecto. Y ya hay unas fechas pautadas para lanzamiento y que entre en producción los módulos del proyecto en particular. Esto se segmenta en 3 módulos principales. El primer módulo es el módulo de finanzas, que básicamente es, por ejemplo, pago a suplidores, facturación, mucho del day-to-day, el aspecto de finanzas diarias del Departamento de Hacienda. Está el componente de capital humano y está el componente de compras, el componente de procurement. Y para el módulo de finanzas es la expectativa de que pues, pueda estar implementado y en funcionamiento ese componente, ese módulo, en este verano. O sea, para el próximo presupuesto fiscal. Exacto, este próximo mes de junio, de julio de este año. Y ya unos 12 meses después, creo que para el año 2027, a finales de año 2027, pues los módulos restantes. Y eso lo que va a hacer es, ahora mismo el sistema financiero del Departamento de Hacienda pues tiene visibilidad sobre la vasta mayoría de las agencias que componen el gobierno central. Okay. Pero es manual. Pero hay todavía una falta de visibilidad con algunas agencias que quizás no están integradas a ese sistema, corporaciones públicas que pues tampoco están integradas a ese sistema, y envuelve en algunos casos mucho trabajo manual para poder recopilar la información necesaria para conocer los balances de las cuando cuentas. usted me dice, Manuel, es que, digamos, una hoja de Excel gigantesca que se va imputando las cosas. Hay que hacer como un deployment dentro del contexto de estados financieros, por ejemplo. Claro. Hay que hacer un deployment para una vez uno tira el trial balance para comenzar la auditoría para un año fiscal en particular, pues los balances no están actualizados, las entradas de datos en el sistema financiero pues no están completas, y pues hay que hacer un deployment de recursos para poder recopilar esa información de todas las agencias y poder llevar a cabo eso. ¿Cómo pasa? Esa confección del estado financiero. Yo quisiera entender, ¿verdad, secretario? ¿Cómo pasa que todas las agencias del gobierno de Puerto Rico, y de hecho algunas de ellas que tienen su propia tesorería, cómo pasa que todas las agencias de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico tienen una división de finanzas, ¿verdad? Un área que corre la parte financiera de la agencia, y que usted me esté diciendo que tengamos todavía componentes en el gobierno de Puerto Rico que están retrasados? O sea, yo pensaría que le pagamos a un equipo de finanzas en cada agencia para que su trabajo único sea, pues, si es un Excel, por ejemplo, que esté al día de esa cosa. Sí, yo creo que la tecnología va a ayudar en ese aspecto, pero creo también que va a ser un esfuerzo de una labor de supervisión efectiva. Creo que hay algunas agencias que tienen una falta de personal en sus áreas de finanzas que yo creo que hay que atender. Yo creo que hay agencias que tienen una persona en finanzas haciéndolo todo, hay agencias que tienen 2 personas haciendo todo el trabajo. Y ahí es donde viene la parte de hacer el deployment para recopilar la información que quizás no surge del sistema financiero. Y creo que la centralización y la actualización mediante el proyecto del ERP pues va a ayudar en eso. Pero conlleva un ejercicio también de supervisión y monitoreo de cada una de las agencias, de sus componentes de finanzas.
Y creo que también eso es parte del enfoque de la implementación del proyecto ahora, que la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en su componente, en su función de gerenciar el gobierno de Puerto Rico, pues va a tener un rol más activo en ese aspecto. Hay una pregunta aquí que nos hace Pablo. ¿Qué sistema se está usando? ¿Oracle, Catube? No, Oracle. Es Oracle. ¿Y quién tiene el contrato de la implementación? Hay un implementador. Okay. En la firma Deloitte se hizo un proceso competitivo en un momento dado donde se recibieron propuestas de tres firmas reconocidas a nivel internacional. Y pues se seleccionó en ese momento. Hubo, digamos, un tiempo en que pues, estaba el proceso de renovación de contratos y pues en proyectos de esta naturaleza, un detente en los trabajos pues puede crear un disloque en el sentido de cuando vayas a retomar los trabajos, pues el timeline de implementación se puede ver altamente afectado y por eso es que quizás se ha retrasado un poco, pero yo estimo que esa fecha que tenemos pautada para el julio del 2026, el módulo de finanzas y pues la parte de capital humano y de compra subsiguientemente pues se van a poder completar. Creo que ya, por ejemplo, el módulo de finanzas está más de un 96%, 97% ya de los requerimientos, las pruebas, todo lo que es necesario para que eso se vaya a producción. Esa parte ya está casi completada. ¿PRITS está asistiendo al departamento en esta...? Está envuelto. Está envuelto. Y creo que en su momento dado, en la selección del implementador también tuvieron participación. Y pues esa sintonía entre la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda y el componente de PRITS, pues yo creo que pues, a julio de 2026 debemos estar viendo ya esa primera fase. Nos hacen una pregunta en términos de recaudo y le hicieron un par de veces también. Aquí estamos. Okay. ¿Por qué no se miran los ingresos de renta a largo plazo como fuente de ingresos contributivos? O sea, porque ahora mismo el ingreso que si tú eres una persona que alquilas, el ingreso de alquiler no paga impuestos. No paga impuestos. Exento. ¿Habrían modelos y proyecciones de cuánto sería, o sea, cuánto recaudaría el Departamento de Hacienda si miramos esa exención en la renta a largo plazo? Yo estaba viendo aquí el tax... La renta para fines residenciales. Para fines residenciales, sí. Es que hubo un proyecto en la pasada sesión que se aprobó que extendió esa exención. Ya renta comercial, pues es otro... Okay. Renta comercial paga... El ingreso que tú recibes paga en contribuciones. Lo que tú... a largo plazo, para fines residenciales, pues está exento para Ley 132 del 2010, creo que dice aquí que en el último informe... Ustedes estimaron en el 25, 3.5 millones. ¿Qué eso es lo que cuesta? Eso es lo que cuesta. Yo hubiera pensado que era mucho más. El estimado sube hasta 3.9 en el 2030. No es tanto tampoco, entonces. Y esto de esas extensiones, y pasa lo mismo con la extensión de los hospitales. Hubo una discusión en un momento dado si extender pues representa un costo. Okay. Ciertamente tiene un costo tener una exención que se desvía de la base contributiva. Pero al momento de tú establecer tu proyección de ingresos conforme a como lo hace la Junta en el plan fiscal, tú consideraste esa exención ya como parte de tu baseline. Ya. Así que al menos que tú cuando caduque una exención de esa naturaleza estés contemplando el ingreso que te va a generar, pues una extensión pues no me lo puedes considerar como si fuera un costo. Okay. Porque ya dentro de tu baseline está considerado de que tú no contabas con eso. Ya. Sí, no era dinero que tenías y dejaste de recibirlo, es que nunca lo recibiste. Es que nunca lo recibiste. Hay una decisión de política pública de que y yo presumo que Digo, con las casas que alquila mamá de Nogui puede... Claro, pero... y esa iba a ser mi pregunta. Eso es lo que iba a decir. Porque una cosa es que yo... Por ejemplo, yo compré mi apartamento cuando tenía 25 años. Ajá. Y si en algún momento tengo la dicha de alquilarlo y mudarme a una casa más grande o un espacio más grande, pues yo no quisiera salir de mi apartamento porque esa hipoteca yo la voy a hacer a los 50 años, a los 55 y pues la voy a tener ahí, hopefully, 50 años más. Pues a mí me hace todo el sentido del mundo, pues lo alquilo, claro. Porque lo alquilo a largo plazo y entonces eso lo que me genera, pues está exento. Me imagino que hay un poco ahí. Pero si yo soy una compañía privada que me dedico al alquiler a largo plazo, yo pago ahí también para está exento. O sea, bajo la ley 132 del 2010 está exento. Está exento, aunque sea una... Okay. Exento. Por tener negocio. Pues,
Mira, pues Pepe Housing. Ajá, estamos porque- lanzando aquí Pepe Housing, Oye. LLC. Wow. Interesados nos pueden llamar pronto. Incluye membresía al Patreon. Exacto. Lo hacemos como Costco, así que están Mira, haciendo quiero hacer unas preguntas de varios goodies que Sí. tiene la reforma, De varias sobre todo cositas. para los padres luchones como nosotros. Yes. Que también el secretario es un papá luchón. Estábamos hablando de eso antes de que. Y tengo una pregunta de los pet lovers también, antes que de comenzar a hay grabar. indignación. Y hay una pregunta. Sí. Pero, ya que estamos Ajá. con el secretario, esto no es un endoso del secretario. No, así que no. usted simplemente le está aquí. No nos pero, metan en problemas. Esto es un programa que tiene auspiciadores y uno de nuestros auspiciadores es nuestro amigo Roy Chévere de Chévere Financial. Si toda esta discusión planillera te ha puesto a temblar, pues aprovecha que ahora puedes comprar una IRA. ¿Por cuánto? Ahora por 12,000 es que se puede comprar la IRA. Por 6,000. 6,000. El tope ahora mismo está en 5. La ley que aprobamos ahora la aumentó a 7. 7 por individuo, 14 por matrimonio. O 7 por individuo. Es exacto. por IRA. Exacto, Es exacto. por la IRA. O sea que puedes comprarle una IRA, y si es un matrimonio, pues de 14,000 a Roy, o de 7,000 por individuo. Bueno. Y también recuérdate que Roy en Chévere Financial tiene el servicio del rollover, que si tienes una IRA que quizás el rendimiento no es lo que tú esperabas, te puedes moverla a unos productos de mejor rendimiento. Roy tiene más de 17 años de experiencia y lo único malo que tiene es que es fanático de los meses de Bravo, pero por lo demás es tremendo tipo y lo mejor es que es tremendo asesor financiero. Ahí es que yo tengo también mis inversiones, así que llámalo ahora mismo para orientarte y saca tu cita al 787-209-8441, 209-8441 o búscalo en Instagram como Chévere Financial. Mira qué chévere. Y hablando de dinero, si quieres guardar tu dinero, sentirse seguro que no va a llegar un malandrín a tomarlo, Un títere. pues puedes considerar ejercer tu derecho a la aportación de armas. Y para la aportación de armas puedes tramitarla en la Armería Gutiérrez en Arecibo, tu armería y club de tiro patroncito. Haz los trámites para tu aportación de armas o practica tu puntería en Arecibo. La Armería Gutiérrez está localizada en el mismo pueblo de Arecibo, muy cerca de la plaza de Arecibo y la alcaldía. Búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez o llámalos al 787-878-2995. 878-2995. Mira, nos preguntaron aquí en estos títeres que si el Patreon tributa. Claro que sí. El Patreon Se lo cobran al principio, de hecho. Espera, ustedes pagan IVU en el Patreon. Y nosotros pagamos a la entidad y nosotros pagamos también nosotros. No. Es que Patreon le manda a los chavos a Hacienda. Sí, O sea, sí, nosotros no hacemos full. nada, literal. Full, o sea, Patreon full. le paga directo a Hacienda Literalmente. y nos produce una 480. Ya está. Así que- Desde hace tiempo ese así que- chequecito entra todos los meses. Tranquilo. De hecho, Ay, sí. los primeros 3 años no. No, porque, lo paga. Es como porque que fue cuando empezó. Paquito los encontró. Paquito se y- dio cuenta y empezó cuando el Mimitax empezó a enviar cartas por ahí para abajo y sí, ya tú sabes. sí, pero sí, no, sí. Así que sí, el Patreon paga. Así que- Y Pepe Media paga también. Ajá. Y Jonathan y Luis pagan. Tam- Pero Jonathan y Luis, Ajá. si la reforma se convierte en ley, vamos a tener un goodie que es que duplica la exención a menores, ¿verdad? Si usted tiene un dependiente menor de 18 años, usted podía pedir un crédito. ¿Es un crédito o una deducción? Una deducción. Una deducción de 2.500 y ahora se duplica a 5.000. Ajá. Primero, qué bueno, me parece fantástico, sobre todo si queremos que tenga No, y si le coges una irita educativa, pues la puedes llevar a 6, a 7, si le pones 2,000 pesitos. Pues piénsalo. Piénsalo. Ok, anyway, tengo que hablar Piénsalo. Tengo que hablar con Roy. Ya empecé, yo dije, o sea, que son 5. Si le pongo, bueno. Ok, pero hey, mi pregunta, ah, secretario, ¿hay algún tipo de literatura o estudio que, y de nuevo me estoy saliendo un poquito de su día a día, de que este tipo de exenciones fomente que la gente tenga más hijos? O sea, este tipo de deducción. Mira, si miras los programas a nivel federal, tanto con el crédito tributario por menor como el crédito por trabajo, muchos de ellos, el beneficio que computan va aumentando en la medida que tus ingresos y tus dependientes pues sean mayores. Okay. Así que en ese sentido, y tomando eso como referencia, pues ahí es donde sale esta propuesta de, primero, fomentar que los núcleos familiares en Puerto Rico. Creo que ya el grupo aquí, pues, cada uno hizo sus aportaciones. Hicimos nuestra hicimos aportación. Sus aportaciones, Así pero igualmente, pues, $2.500, que es la deducción actualmente, creo que sufría del mismo elemento de estancamiento que estaba, de los Sí. $61.500, en los que pues se encontraba esos umbrales que estaban sujetos a la tasa del 33 desde el 2011. Claro. Y yo creo que, pues, empezando por ahí, ya habíamos atendido las deducciones a las cuentas IRA, que se aumentaron a $7,000 porque ese es el tope a nivel federal, pero va a seguir persiguiendo
ese tope según se ajuste por inflación todos los años. Ah, porque O sea que, ahora la federal también va a aumentar todos los años. todos los años aumenta Aumenta por inflación, ok. por una cantidad Entonces, se particular modificó el código para temperarlo a esa. para temperarlo Sí, porque- y perseguir ese Así tope. que nos a vas a nivel tener que federal. cambiarlo como se hacía antes, que había hay que que aprobar esperar la ley todos los años. Ajá, de aprobar la ley para ampliar el. Exacto, ok, nosotros, ya. nosotros vamos a emitir Está bueno. la publicación en su momento de cara a todos los ciclos contributivos, dejándole saber a la gente estos son los nuevos O topes. sea, no va a bajar de 7. No, pero puede subir. Cuando es por un ajuste por inflación, Ah. es en la medida que hay inflación, pues siempre va para arriba. Siempre va para arriba. Ok, entonces le pregunto, secretario, en esa línea, porque sabemos que el crédito por trabajo y el crédito por dependiente, el Child Tax Credit, lo ha dicho todo el mundo. De hecho, aquí hay una gran coalición de tripartita que van a Washington y siempre se ha cabildeado para extenderlo en la medida que se pueda, ¿verdad? Aplicarla a Puerto Rico full y blast y cómo se financia. Y sé que Hacienda ha sido bastante creativo en los últimos años para financiar cosas en esa dirección. Ahora, si bien es cierto, estoy de acuerdo, qué bueno, chévere, cool, 5,000 pesos, aumento en la era educativa, cool. Pero realmente hay cosas que son goodies como las IRAs y estos planes de ahorro, que esos umbrales de ingreso más limitados no van a tener acceso. O sea, la realidad es que pues, el coste de vida en Puerto Rico está bien caro. Todavía hay demasiada regresividad con el tema del IBU. ¿Cómo va a atender a esos umbrales que, si bien eso se le está haciendo justicia a los umbrales altos, cómo atiendes a los que todavía no están por ahí? No, digamos, estoy hablando familias que se ganan menos de 40,000 pesos. Sí, y es importante mencionar que el beneficio del programa del crédito por trabajo está altamente concentrado Ahí abajo, ok. en Ok. esas escalas que acabas de mencionar, $40,000 hacia abajo. El phase out, como se le conoce en buen español al crédito, que es lo que hace es que en la medida que vayas aumentando tu nivel de ingreso y pues reduciendo tu cantidad de dependientes, pues la fórmula pues va reduciendo ese crédito hasta que es cero. Y ese phase out está cerca de los $50,000 en ingresos. Ok. Y entonces, por eso es que la recalibración en la tasa, quizás ven que la escala que está al 7% hoy, lo que ve es una reducción de un 6%, pero es porque no lo puedes ver aislado del programa de crédito por trabajo, que pues, esa escala sí se beneficia. Ahora sí. O sea que cuando uno suma el beneficio de crédito por trabajo en esa escala, más el 6, Claro. estamos hablando de que puede ser que el ahorro sea hasta 8%, quizás un poquito más. O 8%, pero si lo miras en dólares Ajá. y centavos, pues ves que en esas escalas bajitas, Ajá. el que está al 7 hoy en esa escala, bajo al 6, digamos que se ahorra unos $200, $300, Ajá. pero eso no se debe ver aislado de los sobre $1,500 que probablemente va a recibir de crédito por trabajo, dependiendo tu Dependiendo ingreso donde y tus esté. dependientes. Ya. Ahora Y sí. por eso es que estuvo pensado Sí. de esa manera. Ok. Nos pregunta aquí Marimar, ¿el cambio a la deducción por dependiente aplica a todas las categorías de dependientes? En el programa de crédito por trabajo hace mención específica que tiene que ser un menor. Dependiente de menor de 18 años. Correcto. Ya. En el caso del Código de Rentas Internas, la definición de dependiente, pues es aquella persona cuyo sustento tú sufragas el 50% o más de su sustento. O sea, que aquellas personas que... Y en algunos casos puede ser un menor, en algunos casos puede ser un persona. hijo que está cursando estudios universitarios hasta los 26 años. Ok. Así Ok. que no trastoca la definición del código. Un hijo adulto con incapacidad. Claro, claro. Un adulto mayor adulto que mayor. uno lo cuida. La definición no se trastoca, se trastoca el monto. El monto, o sea, El monto. que bueno. Pues yo pensaba que no. Ok, pues ahí tienes la información, Marimar. Esos son buenos. buena Pero sé que ha habido una discusión sobre eso en varios foros y creo que pues hay que hacer la distinción de que en el programa de crédito por trabajo sí hay un límite de edad. Claro. En el caso del código pues es un poquito más abarcado. Mira, esta pregunta me la enviaron un par de pet lovers que no tienen hijos, pero tienen hijos de 4 patas. Y que, oye, invierten dinero en comida para los perros, para los gatos, medicamentos, distintas cosas. ¿Ustedes han tratado de modelar algún tipo de crédito para estas personas o familias que no tienen hijos? Y yo sé que, oye, detrás de las deducciones y todo el andamiaje para los hijos es fomentar la natalidad. Yo entiendo esa parte, ¿verdad? Y hay un tema de política pública también, que sé que la gobernadora ha estado muy pendiente en ese asunto, pero hay una realidad también, que hay mucha gente que pues decide no tener hijos y que aporta y que tiene a sus hijos de 4 patas.
Sí. Entonces, ¿usted ha mirado algo en esa dirección? Bueno, la gobernadora ha sido insistente en ese aspecto de fomentar que la natalidad en Puerto Rico, pues por la merma en población, yo creo que no es desconocido por aquí, por nadie. Pero el programa de gobierno también incluye una propuesta, una propuesta para crear una deducción o algún tipo de crédito por los gastos relacionados a mascotas. El asunto es el modelaje. El asunto es, y creo que prospectivamente, pues algo que estaremos trabajando con o sea, ustedes no con en el equipo. ningún momento han hecho... El asunto es cómo lo mides. Cómo lo mides. Y en efecto, cuando vayas a procesar esa planilla, cómo validas. Porque, por ejemplo, un dependiente, tú al momento de reportar ese dependiente como parte de tu planilla, obviamente el nombre, el número de seguro social y que exista, que esté vivo, que haya nacido. Y ese, con el seguro social, nosotros machamos con la información a nivel federal, se hace esa validación de que es un seguro social válido tanto con el nombre y con el número de seguro social. Así que hay una validación como parte del proceso de planilla. Y es un asunto de cómo se modela, cómo se estima, cuál va a ser el impacto de eso y cómo al momento de pues validar que en efecto la deducción es legítima, los gastos son legítimos, ¿cómo hacemos esa validación? Si se le requiere un reporte de gastos al contribuyente, si se le requiere algún otro tipo de recibo o confirmación de que en efecto esos gastos son legítimos para poder dar paso a esa deducción. Pero eso es parte del programa de gobierno y es algo que pues está en los planes. Ya que estamos hablando de dependientes. Yo me opongo severamente. Está bien, yo también, pero quería hacer la pregunta. Y en mi casa tenemos muchas mascotas y gastamos dinero en otras mascotas, en gatos Está que bien, no son de yo sé, nosotros. Pero vamos. Bien, pero hay Sistema muchos para pet los humanos. Hay muchos pet lovers. Yo hice la pregunta. Está bien, pues pues ya se contestó. pet lover y ya. Te van a atacar, eso es lo que te ve. Más perlo que yo, poca gente. Yo lo sé. Y aún así. Imagínate que te gustan los guavairos. Además, o sea, Mira. pues vamos a incluir las gallinas de palo, las culebras de gongo, porque Sí. todos esos son mascotas. Sí. Los goldfish y los petas, los Claro. pepetas, o sea. Cada pepita que te Las muere todos los meses. tortugas, el camaleón. Camaleón, tú todas esas sabes. cosas. Mira, hablando de dependiente, esta pregunta me la dice. Está interesante. A lo mejor el secretario no la va a contestar, pero bueno. Ya que son entes jurídicos desde el momento de la concepción, está hablando del nacituro, A raya. el no nacido. Ajá, oye, ¿Se bueno. pueden poner a los no nacidos como dependientes en la planilla? Esa consulta ya llegó. Ah, ¿ya llegó? Ah, pues. Esa consulta ya llegó. ¿Y cuál es la contestación? Estamos en eso. ¿Ustedes están evaluando? Está consultando. Estamos evaluando. Bueno, porque es que cuando uno lee la definición Sí, tienen civil derecho, del nacituro, tienen derecho. es para beneficios, o sea, ¿cómo es? Prospectivamente positivos hacia el nacituro, pues técnicamente una dependencia, una deducción. Imagínate tú. Y si es del momento que está concebido, pues ahí está. 5,000 pesitos. Haciendo, mira el cheque. Nuestro Chief Legal Counsel tiene Está. trabajo. Tiene trabajo. O sea, ya le llegó esa cosa. ¿No sabes si hay algún estado que lo haga? Que yo no te sé decir ahora mismo. No te sé. Ok. Sería interesante. Pero esa tarea ya la tenemos porque Ok. la consulta llegó. Ok, sería interesante. Miren, nos ha Y preguntado. claro, el tema es cómo le pones el seguro social al nacituro. Bueno, Porque no le vas a sacar el seguro social. está bien, pero Es que para pedir el crédito tú tienes Yo que lo poner sé. el seguro social del pero menor. como la legislatura legisló Sí, para sí, eso, pues por el registro demográfico, fulano 1. No sé. Mira, secretario, tengo una pregunta para usted sobre el asunto del IVU. Yo sé que obviamente hay ahorros aquí y todo ese tipo de cosas. Pero hay mucha gente que dice, ¿por qué no bajamos el IVU? ¿Por qué no buscamos la manera de que reestructurar el andamiaje del IVU para que paguemos menos todos los meses? ¿Ustedes han modelado algo de poder bajar el IVU? Porque si estamos hablando de una reforma en esta etapa que cuesta 550 millones, ¿verdad? Que es lo que ustedes han estimado. Y eso se le añade también cualquier otra cosa que pueda venir por ahí, si se logra derogar el impuesto al inventario, que son 300 más, aquello y lo otro. Pues, ¿cuánto cuesta bajar el IVU? ¿Cuánto cuestaría bajar un punto del IVU? Mira, el IVU tiene sus retos en Claro.
ciertas partes por asuntos de compromisos de deuda y todo lo demás, pero y no todo el recaudo del IVU está comprometido, no todo el 10.5 del IVU a nivel estatal y el 1% municipal está comprometido, pero tiene sus retos y cada reducción del impuesto sobre ventas y uso aproximadamente puede tener un costo de unos 300 millones. Okay. Porque se recauda sobre 3.000 millones, cerca de 3.000 millones de dólares del impuesto sobre ventas y uso. Wow. Cómputo de servilleta, estás hablando de cada punto, es un costo de 300. Así que, ¿Y cuánto de esto se va en pagar deuda? El 5.5 es lo que está ignorado. Completo. O sea que 1.500, 1.500. El 5.5 está ignorado. Pero no era como una cascada que como que se llegaba al pago de la deuda y después iba... Sí, y a eso voy. El plan de ajuste de deuda, tanto el impuesto sobre ventas y uso como los ingresos por concepto del arbitrio de RON, se utiliza como benchmark para valorizar los CBIs, en buen español, los productos de valor contingente. Se utilizan los benchmarks y el comportamiento de recaudo de esos dos componentes para valorizar eso. Pues tiene su elemento de que puede tener su impacto en el plan de ajuste, pero no es necesariamente que está ignorado como en el caso de Cofina. Secretario, paréntesis, nuestro jefe legal de PPP, el licenciado Mangosta, dice que Georgia parece que tiene un tax credit para los nacituros. Pues, así que ahí lo tiene. Ahí está, pues se le envía se puede enviar al jefe legal. al chief legal counsel va a tener bien agradecido. Sí, para que pues así que ahí lo tiene. Ya mismo emítela. Sí, Joan Rodríguez Bebé va a estar contento. Ok, tengo un montón de preguntas de la comunidad de temas no necesariamente relacionados a la reforma contributiva, sino a temas en general de nuestras políticas tributarias y financieras. Entonces, hay una pregunta que me llama mucho la atención porque creo que todos y todas en algún momento nos hemos enfrentado a este problema, que es con el famoso delivery de productos que las compañías no hacen delivery a Puerto Rico. Hay que contratar un forwarding, usualmente una compañía en Florida, en Miami. Y nos pregunta Javier, ¿Hacienda tiene estimados de cuánto deja de recaudar por compañías de forwarding para artículos que no pueden enviar directo a Puerto Rico? Los que hemos usado esos servicios ya pagamos sales tax en Florida y está fuerte tener que declarar los artículos una vez llegan a Puerto Rico y pagar el IVU también en el muelle. Mira, te voy a dar, una vez entra en vigor cuando el caso de Wayfair, que es el que da paso a esta reglamentación para que las ventas online, básicamente, pues los estados puedan cobrar el sales tax. En Puerto Rico los recaudos por ese componente, digamos, esa fiscalización, esa captación, es sobre los 200, casi 300 millones de dólares. Y eso solamente va a ir en aumento por los cambios en el comportamiento de los consumidores, de cómo hacen sus compras. Así que yo puedo entender el caso, el reto o lo oneroso de pagar el sales tax pero yo no necesariamente puedo controlar si una empresa pues hace deliveries a Puerto Rico o no. Puede ser que sea por el asunto de la tributación y de que tengan que venir obligados a retener el IVU en Puerto Rico por tener el nexo, que es lo que exige el caso de Wayfair, tener el nexo económico con la jurisdicción y que te haga responsable u obligado a retener ese IVU. Así que yo puedo entender la preocupación, pero tengo que decir que ese aumento en captación pues ronda los 200, 300 millones. Y dato interesante, la Junta no te considera eso como una fuente de repago para otra cosa. ¿Verdad? Y es interesante porque básicamente lo que te dice es como no hubo un cambio en ley y no es un impuesto nuevo. Simplemente estás haciendo un excelente trabajo de captación. Sí, de captación. Es como que gracias a Bless Your Heart lo estás cogiendo más. Chócala ahí. Qué nice. Buen trabajo. Qué chévere, qué cool. Y eso es un reto también. Interesante. En tratar de hacer este tipo de proyectos, eso es un reto. De que no importa cuánta captación tú logres en algunos sectores, pues que no se considere dentro de los parámetros del plan fiscal como un pay for. Secretario, digamos, Florida es una jurisdicción no income tax. ¿Verdad? ¿Ustedes han modelado la posibilidad de que tengamos, digamos, subir el IVU para compensar los recaudos que no se recibirían en un escenario de no income tax? No income tax
o no retención en la contribución sobre ingresos. Mira, ese ejercicio yo personalmente no lo he hecho, pero sí ciertamente va a haber un elemento de regresividad, sin importar el impacto fiscal que eso pudiera representar. Sí, Florida no tiene income tax a nivel estatal, sí obviamente está sujeto a tributación a nivel federal, y creo que los impuestos sobre la propiedad en Florida pues son de respeto. Claro. Y yo creo que ahí pues compensan un poco el no tributar a nivel federal, a nivel estatal los ingresos. Porque sí también entiendo que tienen un impuesto sobre la venta. Lo que pasa es que Florida, igual que Texas, que tampoco cobra impuestos sobre el ingreso, sus gobiernos estatales son bien pequeños. Estamos hablando de que la mayoría del contacto del ciudadano con el gobierno es de la ciudad o el condado, y los property taxes, quien lo cobra es la ciudad del condado. Y por eso es que usualmente en Florida y en Texas, donde el fajazo viene es en el bable de propiedad. Exactamente. Y es todos los años. O sea, exactamente. Y yo creo que pues para llegar a hacer ese tipo de modelaje, pues tienes que tener distintos componentes. El régimen de la contribución sobre la propiedad tiene que ser parte de ese modelaje. Y pues el efecto que pueda tener el aumentar el IVU y la regresividad que pueda tener sobre los contribuyentes y en el aumento del coste de vida que eso pueda representar también. Quiero regresar al tema del IVU a las ventas online. Es que nos pregunta un reconocido productor de podcast de Puerto Rico que si este año habrá nuevos sites de e-commerce como B&H, que es un sitio bien chulo para comprar equipo para podcast y fotografía y otras cosas. Pero no lo HTS, no está que cobren el IVU al momento. Porque ahora el panel se lo va a enviar. Pues no sé, ahora él lo sabe. Es culpa tuya, Wilton. Estoy haciendo la pregunta que tú me dijiste que haga. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Hacienda los llama? O sea, ¿ustedes están detrás de compañías? Hay muchos que acuden. Porque yo presumo que con Amazon alguien fue a Seattle o alguien llamó y se sentó el departamento ha publicado reglamentación al respecto. Y ya eso es público y la vasta mayoría pues acuden voluntariamente al departamento probablemente si tienen alguna consulta. Y trabajan con sus firmas de contabilidad grandes que tienen presencia en la isla y probablemente... Correcto. Así que en mi experiencia ha sido que pues tocan la puerta y hacen una consulta o lo que sea y entonces se registran o se ponen en cumplimiento. Y como todo, principio de Pareto, pues vamos a buscar a los grandes, agarramos el 80% y después vemos qué más queda por ahí que haya que buscar. ¿Cuánto se está captando ahora mismo? ¿Cuánto está en el porcentaje de captación del IVU? Bueno, el estudio más reciente que hizo el departamento fue en el 2022. Anteriormente a ese fue en el 2015-2016. 2015-2016 la cifra era aproximadamente un 57%, 56%. El estudio más reciente del departamento del 2022 está aproximadamente 78-79%, que compara bastante bien con otras jurisdicciones o con la norma, el best practice, si le queremos llamar en buen español, con otras jurisdicciones. Siempre hay espacio para seguir mejorando, pero nunca vas a tener un 100% de captación y en la medida que quieras cerrar esa brecha, ahora que estás casi un 80%, pues es más difícil. Claro. Pero imagino que eso subió desde que se implementó el cobro del IVU en el muelle, ¿no? Con las importaciones. Sí. Y también pues la captación en las ventas online tiene un efecto sobre eso. También la digitalización, la implantación del sistema SURI. En su momento, la Oficina de Asuntos Económicos, una vez se implantó SURI, estaba viendo como en el comportamiento de recaudos de IVU, pues veía un incremento. Entonces, pues normalmente en la oficina, pues trata de pues hacerse todas las preguntas que se tiene que hacerle, qué fue lo que ocurrió durante este periodo que causó hicieron un ejercicio donde aislaron cualquier aumento o cualquier otra variable que no fuese la implementación del sistema SURI. Y eso representó, la mera implementación del sistema de SURI, representó un aumento en recaudos de aproximadamente $60 millones. Wow. Simplemente por digitalizar el sistema. Así que pues cuando yo digo que el departamento con el uso de la tecnología pues aumenta su captación, pues
va por esa línea. Secretario, esta es una pregunta que no lo conozco al patroncito que la hace, se llama Carmelo, pero estoy seguro que es contable. Dice aquí, como resultado de los cambios propuestos, ¿qué pasará con el descuento automático del 5% de la contribución regular neta? Anejo CO, parte 3, línea 6. Cuando yo vi esa pregunta dije... ¿Se mantiene, se modifica o se elimina? Ya, me dan ganas de tirar la laptop nada más de ¿Cómo es leer que eso. usted le llaman el CPA de usted? Ese patrapero. Pero no fue Kirin. No fue Kirin, eso fue otro. Pero cuando yo la leí, yo decía, ¿qué? Sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Qué pasará con Pero ese es el descuento, yo creo que ese es el descuento de los 57, ¿no? No creo que el descuento automático del 5% de la contribución regular neta? Anejo CO, parte 3, línea 6. Me llevo la tarea. Te lleva la pregunta, ahí está, muy bien. Nos la envía por escrito y la leemos en el próximo episodio. Sí, porque yo también... Pero si había otra pregunta aquí, que creo que sí la debe poder contestar. Los negocios con volumen de 3 a 10 millones, con volumen anual, que escojan el método de cash en contabilidad para la planilla, ¿tendrían que someter estados financieros auditados aunque estén en cash method? Yo entiendo que eso se revisitó. Sí. Entiendo que eso se revisitó mediante legislación, pero igual, me llevo la tarea y me aseguro que la comunidad pues tenga esa respuesta clara, pero eso se revisitó. Ok. Pues dice que sí. Dice aquí Skilling que sí, que él entiende que sí, que tienen que erradicar el informe auditado. El auditado. Sí. Mira, entonces, le iba a preguntar, porque aquí hay otra pregunta, espérate, que es que se me perdió la... ok. Cuando se habla de secciones en turismo, porque ustedes estaban planteando de cerrar una sección que había para el merch y unas cosas promocionales, que yo no sabía que turismo tenía que certificar esas actividades, cerrar eso, y van a recaudar, él está estimando 1 millón, dijo el director de OGP, con ese asunto. Pero también el tax expenditure habla de unas exenciones en el sector turístico. Y habla también de un programa de artesanos que a nosotros nos sorprendió la cantidad de dinero que usted, ¿verdad? Que el informe dice que Hacienda deja de recibir por esa exención a los artesanos. Si yo le pregunto, bueno, primero, en 2 cosas. ¿Cómo funciona eso? Porque creo que es un número bien alto. Y si es que se le aplica a todas las cosas que compra el artesano para hacer sus cosas. Y número 2, en el sector turístico, pues hay la cuestión de que por qué hay excepciones para ellos en ciertas actividades particularmente. Y no cerrar esas áreas para... En el caso de los artesanos, lo que persigue es pues que tu registro de comerciante te identifiques como que estás dedicado a esa actividad comercial, y ahí entonces opera esa exención. Pero en el sector turístico hay que con cautela, porque puede que algunas de los que se benefician de esa exención pues puede estar cubierta también por materia de decreto. Y por eso es que cuando uno hace el ejercicio, uno va mirando y dice, pues esto puede tener este reto en el caso de que se quiera revisitar, pero en el caso del sector turístico tiene una exención para los concesionarios, y la vasta mayoría de las concesiones en esa industria pues están cubiertas con alguna materia de decreto que pues obviamente pues no puede ser enmendado retroactivamente o sin trastocar ese decreto, pues. Por eso, o sea, Mangosta, los que te venden las cosas en las fiestas de la Sanse, si son artesanos, Bonafide, no tributan. No tributan. Pero eso es un programa viejísimo. Por eso es un programa. Eso era el programa anterior, ¿no? Ser artesano en Puerto Rico no es que tú puedes decir que lo tuyo es artesanal, pero es un programa de Prisco. O sea, las machas veganas no son artesanos. Es un programa de Prisco que tú tienes que ir a certificarte. O sea, y es como que... O sea, un programa bien legacy de... Yo creo que puede venir de Ricardo Alegría, de por allá. Que hasta llaman Los Santos, porque me acuerdo que era... y tú tienes que certificarte, yo soy artesano de hacer de Santos, o soy artesano de trabajar el higüey, o soy artesano de hacer las pavas de Bad Bunny, ese tipo de cosas. O sea, que tampoco es como que cualquiera dice que es artesano y tiene la exención. Honestamente, yo más o menos tengo todas mis preguntas cubiertas, no sé si... ok, no, me falta algo. Los carros eléctricos. Qué bueno que vamos a hacer esa pregunta. Que nos fuimos por el tema de las placas solares y no de los carros eléctricos. Es que teníamos el clúster de industria molestito. ¿Cuánto? Tenía que hacer la pregunta. En la entrevista del director del OGP en El Nuevo Día, dice 30 millones es lo que recaudaría el gobierno al eliminar la exención tributaria de los híbridos y los eléctricos. Por eso que realmente se está eliminando de ambos tipos de vehículos.
¿Cuántos de esos vehículos se están vendiendo en Puerto Rico? Y he escuchado mucho comentario, realmente desconozco. ¿De verdad, son carros de lujo la inmensa mayoría de los que caen en esa categoría? Mira, si miras el año fiscal 2025, los datos que yo tengo es que se importaron de 2.000 a 3.000 vehículos eléctricos que se beneficiaron de esa exención. Ok. Pero si vas un poquito más en detalle, puedes ver que son vehículos cuyo valor excede los $70,000, $80,000. Okay. Que no es el vehículo. No. La Urula, el Audi. Los carros están cada vez más caros. Claro, pero. Por ejemplo, la guagua que yo le compré a mi esposa en el 2015, su mismo modelo, hoy vale $30,000 más. Sí, de acuerdo. Pero de todos modos, un carro de $80,000 pesos ya es un carro eso caro. tampoco es dejar de decir que el régimen de arbitrios de vehículos de motor en general, o sea que tiene ese régimen tiene una escala de progresividad igualmente, a base del precio contributivo, tú miras la distribución de las importaciones por las escalas, y las primeras dos escalas que establecen un valor de $6,000 a $10,000, y de 10,000 a esas primeras dos escalas pues establecen unos valores que ya las importaciones registradas ahí son mínimas, son casi oficiosas por el... ya no hay carros de 15,000 pesos. Correcto, ya no hay carros de 20,000 pesos. Eso no es decir tampoco que hace falta recalibrar esas tasas también, pero cuando miras la porción grande de los que se benefician de la exención de vehículos eléctricos, se convirtió en una exención para vehículos de lujo. Exacto. Ese vehículo por encima de $80,000 pesos. Correcto, correcto. Y obviamente yo reconozco que los vehículos de motor pues han aumentado su costo, pero no todo el mundo se compra un vehículo de 80. Pero entonces es que me surge la duda y la pregunta, porque si ahora mismo estamos incentivando la compra de esos vehículos con esa exención, que haría más atractiva a la gente comprar esos vehículos, y este estimado de 30 millones está basado en ese comportamiento, pensaría yo que si no van a tener la exención, pues no vamos a recaudar 30 millones. Y ahí es porque ustedes están manteniendo, o sea, ustedes están asumiendo que una vez taxen la actividad va a continuar de la misma manera. Y el número de los 30 millones sí considera un supuesto en donde las ventas disminuyan. O sea, todos estos modelos ya consideran... El cómputo que realizamos en el departamento fue, si se elimina la exención, vamos a computar sin efecto por el comportamiento, el cambio en comportamiento, digamos, cómo se va a ver ese número, y le pusimos el número de 30 millones. Ahora, hubo unos planteamientos durante la vista de hoy, y creo que va a continuarse discutiéndose en el proceso legislativo, de si en efecto pues hay que poner un piso, en el sentido de vehículos cuyo valor exceda tanta cantidad, pues en efecto va a estar sujeto a tributación. Y lo que esté debajo de eso, pues continúa con la exención. Pero eso yo deferencia a la Asamblea Legislativa. Y los muchachos, y esto es un comentario que yo hice en X, y alguien de la industria también me escribió, hay inventario ya hoy comprado de esos vehículos en los dealers. No es mucho, pero hay. Si esto se aprueba así, ¿ustedes están dispuestos a considerar un sunset, digamos? Es que el proyecto también, esa exención específica, la pone a partir del 1 de julio del 2026. O sea que, y de lo que se importa. De lo que se importa a partir de ese fecha. Y siempre cuando se hacen enmiendas de esta naturaleza, se hacen como unas disposiciones transitorias para atender este tipo de... Sí, para que los muchachos no se pongan... Para evitar los disloques. Sí, para que los muchachos no se pongan de sombrero en los carros eléctricos. No, porque, o sea, lo sabemos porque Volkswagen de la Kennedy, que es uno de nuestros auspiciadores, la Scooby, la que le gusta a Lama, que es la ID Boss, ¿verdad? Le quedaban como 8 y no van a traer más porque Volkswagen no va a hacer más. No va a hacer más. O sea que, por ejemplo, no es un tema de que no las van a traer porque ahora y el pana de más arriba que tiene la Urus eléctrica. Esa pues. Pues, ¿me entiendes? Tiene que bregar. O sea, sí. Bueno, ya si las trajo, pues tranquilo, van a estar exentas si las trajo ya. Sí, ya las tiene. Sí, porque si no se las iba a tener que ponerle el sombrero. Porque, o sea, de eliminarle la exención para ese carro de esa cantidad, pues ya tú sabes lo que sube. Mira qué feo ese comentario que puso ahí. Mira qué feo. Qué feo ese comentario. No, yo no. Qué feo. No lo voy a leer porque... Pero que no voy a meter problemas, ¿cierto? No, el secretario no. El secretario tiene nada que ver con esas expresiones que está haciendo ahí. Ese comentario por chavo ahí. No lo voy a leer. Mire, secretario, gracias por haber estado con nosotros. Creo que ha sido bastante... Creo que es bastante utilidad este episodio. Hemos podido cubrir bastante las dudas y preguntas que tienen los amigos sobre esta discusión. Obviamente estamos en la etapa bien inicial yo sé que hay presión en el sentido de que hay que probar esto rápido,
hay que cambiar el sistema, hay que abrir Suri, ¿verdad? Para que la gente pueda radicar su planilla con los cambios, todo ese tipo de cosas. Hay un compromiso de la gobernadora y de usted y de la legislatura de que esto se tiene que convertir en ley, digamos, en 2 semanas, como mucho, para que usted pueda tener tiempo en el andamiaje de Hacienda de poder operacionalizar, ¿verdad? Los cambios. Pero presumiría yo que en el proceso legislativo saldrán cosas que habrá que aclarar. Sabemos que hay el tema de los gastos, que sé que le han mandado algunas asignaciones al director de los GP para que pueda clarificar dónde es que está la posición de cash del gobierno de Puerto Rico el día de hoy. Pero, pues obviamente la preocupación principal es que siempre se habla de reforma contributiva, siempre se habla de cambios contributivos y siempre al final se queda a mitad. O se aprueban unas cosas, pero nunca se puede financiar todo porque pasa algo. El compromiso que ustedes tienen, que eso los chavos están. No, sí, definitivamente. Y el modelaje que ustedes han hecho, la Junta se los compró para esto. No, bueno, todavía. y eso fue Okay. un planteamiento también hoy durante la vista. Mucha pregunta de si en efecto la Junta avala o no. Y mira, nosotros hemos tenido reuniones con la Junta. De hecho, algunas de las disposiciones aquí, pues, en cuanto a ampliar la base contributiva, pues, también son sugerencias de la propia Junta. Pero yo no controlo cuando la Junta se expresa formalmente sobre el proyecto. Normalmente esperan que el proyecto se apruebe. Okay. Así que poder decir que la Junta avala o desavala la propuesta, pues me estaría anticipando. Así que no, pero las reuniones se han tenido. Ellos han visto ya la propuesta que se presentó. Y yo creo que igual que el proceso legislativo pues va a continuar dándose por las próximas semanas, esas reuniones con la Junta van a continuar dándose. Y en ese sentido yo, por mi parte, mi responsabilidad es tratar de que pues mantener que el proyecto se pueda implementar tanto administrativamente como desde el punto de vista fiscal. Y yo creo que la gobernadora está clara en eso y en ese sentido le tengo que dar las gracias porque ella ha depositado la confianza sobre mí, sobre el equipo de trabajo y yo creo que han visto que la discusión pública pues está apostando al Departamento de Hacienda y el trabajo que hace el Departamento de Hacienda. Obviamente esto tiene que seguir su curso en la legislatura y con las reuniones con la Junta pues para hablar que esto se pueda implementar. Secretario, gracias por haber estado con nosotros aquí en esta edición de Puestos para el Problema y por su tiempo. Sé que nos hemos extendido un poco, pero queríamos tratar de cubrir la mayor parte de los temas y de las preguntas de los amigos. Siempre cuando se habla de contribuciones, pues la gente, pues, genera pasiones. Vamos a aprovecharnos y aprovechamos también para cuadrar. La muerte y los impuestos. Por eso vamos a aprovechar, porque si tengo que pagar más, tengo que pagar menos. Así que pues nada, no todos los días se tiene secretario. Hay que cobrarlo. Hay que pasar el cacharrito. Y que son las 10 de la noche y me seguro mañana tiene que estar a las 7 de la mañana dando entrevistas a algún lado. Así pero digo, él hubiese estado jugando en la guerrilla esa que él juega. Sí, se va a quedar el juego allí con yo creo que yo con Jovín. Sí, yo creo que él es del mismo equipo Jovín. Sí. Hace tiempo no juego. Así que pues, cuando regrese, pues voy a hacer uno que otro papelón. Está bien. Tenemos stickers de salida. Sí, los tenemos. Amigos, hasta aquí esta edición de Puestos para el Problema. Nosotros vamos a grabar el viernes, ¿verdad? En nuestro itinerario normal. Y con el compromiso de que vamos a regrabar lo que se perdió del martes. Porque no ha perdido vigencia. Tenemos algunas cositas adicionales que nos han llegado. Así que el que le escuchó, se lo disfrutó. Pero el que no lo escuchó, pues pendiente, porque vamos a volver otra vez a tener otra oportunidad. Va a tener otra oportunidad y particularmente para el leche. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Los ricos también lloran. Los ricos también lloran. Y los banqueros también. Así que nada, hasta aquí esta edición. Nos vemos. Nos seguimos viendo. Esto va a subir directo hoy ya rapidito para todo el mundo. Ahora cuando llegue a casa lo subo. Perdóname. No hay problema. Nada. Que la fuerza de la compañía se me cuida, muchachos.